Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Siempre que Dios le entregue un ministerio al hombre, Satanás le va a visitar para tratar de desenfocar al ser humano de este ministerio que Dios le entregue. Hay diversos ministerios que Dios le entrega al hombre. Dios puede enviar al hombre a hacer una casa y un altar. Dios puede tomar a algún ser humano, como por ejemplo el evangelista, y enviarlo a llevar su palabra. De igual manera, todo ser humano que Dios envía como evangelista, como profeta, todo ser humano que Dios envía, de este modo, estos seres humanos tienen que formar y crear un altar al Señor. En el lugar donde el ser humano va a llevar la palabra del Señor, automáticamente el hombre hace un altar al Señor. En el momento que el hombre va, direccionado por la voz del Señor, direccionado por la ordenanza y la dirección de la voz del Maestro, inmediatamente el hombre va a llevar la palabra a algún lugar. Este ser humano está levantando un altar en este lugar. Siempre que Dios envía al hombre a levantar un altar, el enemigo de las almas se le va a levantar. Dios nos muestra y nos revela. Dios nos direcciona conforme a su palabra. ¿Qué el hombre debe de hacer para el hombre no caer en la trampa de Satanás? La palabra del Señor es la única que el hombre debe de escuchar para ser direccionado por Dios. Inmediatamente el hombre escucha la voz del hombre, el hombre se va a desenfocar de aquel ministerio o de aquella asignación que Dios le haya enviado a hacer. Satanás siempre va a ir a el hombre que Dios le entregue algún ministerio o alguna asignación que hacer. Estos tiempos en los cuales el mundo está viviendo, estos tiempos son muy difíciles para la iglesia. ¿A qué se refiere Dios cuando le habla al hombre en cuanto a la iglesia? La iglesia es el hombre. La iglesia somos nosotros. Satanás va a venir al hombre a ofrecerle luego de que Dios le entregue algún ministerio. Decía que estos tiempos son peligrosos para la iglesia. Estamos viviendo una temporada de apostasía. Temporada que la palabra del Señor le anunció al hombre desde mucho tiempo, antes de que el hombre se diera cuenta. Dios decía cuando le entrega al hombre, Satanás va. Esto
Satanás lo va a hacer porque es su trabajo. Lo voy a volver a repetir. Satanás siempre va a ir al hombre a atacarle. Es su trabajo. Él no va a dejar de atacar el ministerio del hombre. Podemos ver, conforme a la palabra del Señor, cómo comenzó el altar en Éxodos. Cómo Dios envió a preparar este altar en Éxodos. Dios nos dice la palabra, dio unas instrucciones específicas para que Moisés, quien fue el elegido, para no tan solo preparar este altar y esta casa al Señor, sino que él fue elegido para guiar a un pueblo. Moisés guió todo un pueblo. Dios le capacitó, Dios le educó. Moisés tuvo que pasar por un proceso para luego él caminar a guiar a este pueblo. Esta casa decía que Moisés comenzó a hacer en el desierto. Este altar lleva, conforme a la palabra, un orden. Este altar lleva una dirección espiritual. Moisés, guiado por Dios, preparó este altar y allí Dios introdujo un remanente para que trabajase para él. La intención de Dios crear, formar al hombre, la intención de Dios entregarle un ministerio al hombre, la intención de Dios lavar, limpiar, purificar al hombre para que luego éste trabaje para él. Esta intención Dios la tiene desde el principio. ¿Cuál fue la intención de Dios? Dios creó un hombre semejante a él para que este ser humano derrotara al enemigo de las almas. Para el hombre poder caminar bajo la semejanza que Dios le entregó, el hombre necesita obedecer de igual manera. Moisés obedeció cuando Dios le envió, cuando Dios le entregó esta asignación. Esta casa, decía, comenzó en el desierto. Cuando vamos a Apocalipsis, la casa que Dios envió a formar, a crear para él, tiene diferentes formas. Formas que no las ha direccionado Dios, forma que Dios no envió a darle. Cuando vamos a Apocalipsis podemos ver y podemos apreciar que la casa que Dios envió a hacer desde el principio, ya en Apocalipsis tomó otra forma. Esta forma que la casa tomó en Apocalipsis se la dio el hombre. El altar que Dios envió a formar desde el principio, Dios mismo envió a direccionarlo conforme a él, conforme a su santidad. Ya en Apocalipsis,
el ser humano conforme a sus deseos,